Me acuerdo perfectamente del día. Era martes, a las 7:15 de la tarde. Yo estaba volviendo del trabajo antes de lo normal porque me cancelaron una reunión. No avisé. No por desconfianza, simplemente quería llegar a casa, tirarme al sofá y ver una serie con una cerveza en la mano. Vivimos en un bloque antiguo en Alcorcón, de esos con portales pequeños y mal iluminados. Subí las escaleras porque el ascensor lleva 2 semanas roto. Y justo cuando doblé la curva del tercer piso, me los encontré. Ella, mi mujer, estaba allí. De espaldas. Besando a alguien que claramente no era yo. Fue un beso lento, húmedo. Uno de esos que no dejas a la mitad. Ella tenía una mano en la nuca de él, y la otra, en su cinturón. Yo me quedé quieta. Congelada. Como si alguien hubiera puesto pausa al mundo menos a mí. Tardaron varios segundos en notar mi presencia. No fue un descubrimiento discreto. Él me vio primero. Se separó bruscamente y se giró, con esa cara de idiota que ponen los que no saben si correr o pedir perdón. Ella se quedó en blanco. Blanca, literalmente. Como si le hubieran vaciado la sangre de golpe. Lo único que dijo fue: esto no es lo que parece. Casi me río. Porque parecía exactamente lo que era, mi mujer besándose con otro hombre a 3 metros de nuestra puerta, en el portal donde celebramos nuestro primer aniversario comiendo pizza en el suelo. No grité. No lloré. Ni siquiera hablé. Me di la vuelta y bajé las escaleras. No sabía a dónde ir, pero sabía que no quería estar ahí. Ni un segundo más. Esa fue la primera vez en mi vida que entendí lo que significa que se te caiga el mundo encima. Y lo peor es que, en ese momento, todavía no sabía quién era él. Ni que lo conocía. Ni que todo iba a ser aún más asqueroso. Cuando volví a casa aquella noche, el aire olía a detergente y silencio. Javier no había dicho una palabra desde que nos encontramos en el portal, solo cerró la puerta detrás de mí y dejó las llaves sobre la encimera. Yo me senté en la silla de la cocina porque las piernas me temblaban, y él se quedó de pie frente a la nevera, mirando un punto fijo como si estuviera intentando resolver un problema imposible. No había gritos, ni insultos, ni lágrimas, solo un silencio que pesaba más que cualquier discusión. Después de unos segundos, me dijo algo que me dejó helada. ¿Era el del taller? Me quedé sin saber qué contestar porque no me esperaba que lo supiera, o que lo sospechara. Le miré sin decir nada, y él se echó a reír, una risa seca, sin rastro de humor. Claro que era él. Siempre hay un del taller, ¿verdad? No supe cómo reaccionar. No había planeado nada, ni una excusa, ni una historia. La verdad es que no había nada planeado en todo esto. Empezó con algo tan tonto como cambiar una bombilla. Sergio, el del taller de la esquina, me ofreció ayudar con el coche porque decía que sonaba raro. Lo hizo gratis, con esa confianza que te incomoda pero al mismo tiempo te halaga. Luego vino lo demás. Los cafés, las risas, las excusas para pasar por ahí aunque no hubiera nada que reparar. Y un día, sin que yo misma entendiera cómo, todo se salió de control. Javier siguió mirándome, esperando una explicación, una frase que lo hiciera menos terrible. Pero no la había. Lo único que me salió fue un no fue planeado, Javier. Él se rió otra vez, más fuerte. Ya, claro. Eso lo hace mejor, ¿no? Que te hayas tropezado con su lengua por accidente. Intenté acercarme, pero dio un paso atrás. No me toques. Su voz no era de enfado, era de algo peor, de decepción. ¿Cuánto tiempo lleva esto?, preguntó, con esa calma que asusta más que un grito. Un par de semanas, respondí bajando la voz, aunque sabía que eso daba igual. ¿Y lo hiciste aquí,
En casa, insistió. Negué rápido, pero él me interrumpió antes de que pudiera seguir hablando. Me da igual. Solo quiero saber si hay algo en lo que no me hayas mentido. No supe qué decir. Lo único cierto era que no había querido herirle. Aunque sonara ridículo, yo todavía lo quería, o al menos creía que sí. Pero algo en mí se había roto hacía tiempo, algo que ni yo misma sabía cómo reparar. Se sentó frente a mí, apoyando los codos en la mesa, y me miró como si estuviera viendo a una desconocida. Siempre pensé que si me engañabas, lo notaría. Que lo sentiría en el cuerpo. Pero no. Esta mañana te he visto desayunar tranquila, mandando mensajes, sonriendo, y ni por un segundo he pensado que estabas con otro. Supongo que esa es la parte más jodida, que todo parezca igual mientras tú ya estás en otro sitio. Me dolía escucharlo, pero no tenía derecho a decir nada. En realidad, todo lo que dijera sonaría a excusa. No lo hice porque quisiera reemplazarte, intenté explicar, aunque sonaba hueco. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Esa pregunta me atravesó. No lo sabía del todo. Tal vez porque me sentía invisible, porque llevaba años sin sentirme deseada, porque necesitaba que alguien me mirara sin cansancio, sin rutina. Pero decir eso en voz alta era cruel, así que me callé. Él esperó unos segundos, y al no escuchar respuesta, se levantó. Mañana te vas. No me importa a dónde. Pero no vas a dormir aquí otra noche. Me quedé sola en la cocina escuchando el sonido del agua del grifo que él había dejado correr al lavarse las manos, como si quisiera borrar algo de encima. Fui al dormitorio a recoger algo de ropa y dormí en el sofá, sin cerrar los ojos en toda la noche. Cada vez que miraba la puerta pensaba que en cualquier momento él volvería a decir algo, o que rompería algo, o que me echaría, pero no lo hizo. A la mañana siguiente, el olor a café me despertó. Javier estaba en la cocina, vestido, con la chaqueta puesta. No me miró. Solo dejó un sobre encima de la mesa. Dentro había dinero y una hoja arrancada de una libreta, para que no digas que no te ayudé. Quise decirle algo, cualquier cosa, pero no pude. Se fue sin cerrar de golpe, sin ruido, solo se fue. Pasé el día caminando por la ciudad, sin rumbo, como si no tuviera sitio al que ir. Pensaba en lo absurdo que era todo. No había perdido solo a mi marido, sino el respeto de mí misma. Lo peor fue cuando al caer la tarde me crucé con Sergio en la calle. Me vio desde lejos y vino hacia mí, con esa sonrisa de siempre, pero al acercarse notó mi cara. ¿Ha pasado algo?, me preguntó. Le conté lo justo, que Javier lo sabía. Sergio cambió la cara enseguida. ¿Te ha hecho algo? No. Me echó. Se quedó callado unos segundos y luego soltó un suspiro. Mira, yo no quiero líos, Marta. No quiero que se piense que esto era algo serio. Esa frase me dolió más que todo lo demás. Perdona. Solo digo que no lo compliquemos, ¿vale? Fue divertido, pero ya está. En ese momento sentí que había tocado fondo. No solo había perdido a Javier, sino que me daba cuenta de que Sergio nunca fue nada, solo un escape cutre para sentirme menos sola. Me giré y me fui sin responder, intentando no llorar. Caminé hasta casa de mi hermana, que vive en Móstoles, y le conté una versión reducida, sin nombres. Me dejó quedarme en el sofá. Esa noche, mientras oía el tic-tac del reloj del salón, entendí que lo que más me dolía no era el rechazo de Sergio, ni la rabia de Javier, sino el vacío que venía después. Ese momento en que ya no hay nadie a quien echarle la culpa más que a ti. 2 días después, Javier me llamó. No contesté al principio, pero insistió. Cuando al fin respondí, su voz sonaba distinta, como cansada. Solo quería decirte que tus padres me llamaron. Les dije que estabas bien.
No les conté nada. No supe qué responder. Gracias, murmuré. Hubo un silencio largo, incómodo. Y él me preguntó. Nada. No hay nada. Ya. Qué sorpresa. Luego colgó sin despedirse. Me quedé mirando el teléfono un rato, sabiendo que esa conversación era probablemente el final. Durante la semana siguiente, empecé a recibir mensajes de amigos en común. Algunos sabían algo, otros fingían no saber. Me preguntaban si estaba bien, si necesitaba algo. Me di cuenta de lo rápido que corren las historias cuando hay escándalo. En un barrio pequeño todo se sabe, y el portal donde nos vio ya se había convertido en tema de conversación. No sé qué habrá contado él, pero a mí me daba igual. La humillación ya estaba hecha. Una noche volví al piso para recoger el resto de mis cosas. Javier no estaba. La cama seguía hecha, el cepillo de dientes en su sitio, las fotos en las paredes. Pero ya no era mi casa. Al entrar en el dormitorio vi que había quitado del marco la foto de nuestro viaje a Roma. El hueco vacío en la pared me pareció el resumen perfecto de todo, lo que alguna vez estuvo y ya no está. Llené una maleta sin mirar demasiado y antes de irme dejé las llaves sobre la mesa, donde él había dejado el sobre. Mientras bajaba las escaleras, pensé en cómo algo tan pequeño, tan aparentemente inocente como un beso en un portal, podía destruir una vida entera en cuestión de segundos. No fue solo el engaño, fue todo lo que vino después, la mentira, el silencio, la cobardía, la vergüenza. Me fui de allí sabiendo que no había vuelta atrás, y que aunque intentara arreglarlo, ya era demasiado tarde. Lo que quedaba ahora era enfrentar las consecuencias, y esas todavía estaban por llegar. Pasaron unos días en los que apenas podía pensar con claridad, dormía mal y comía peor, todo lo que tenía delante me recordaba a Javier. No era solo por la culpa, sino por la sensación de haberme convertido en una persona que ya no reconocía. Cada mañana me levantaba con la idea de llamarle para hablar, pero siempre me echaba atrás. Pensaba que no tenía sentido, que cualquier palabra mía solo empeoraría las cosas, que lo único que él necesitaba era distancia, y yo no era quien para quitársela. Me quedaba en el piso de mi hermana, ayudándola con las cosas de la casa para distraerme. Ella intentaba no preguntar demasiado, aunque sabía perfectamente lo que había pasado. En realidad todos lo sabían, o al menos lo intuían. Cuando me acompañaba al supermercado, podía notar cómo la gente me miraba 2 veces antes de saludar. Ese tipo de miradas no necesitan palabras, ya sabes perfectamente qué están pensando. Un sábado por la mañana recibí un mensaje de Javier. Decía simplemente, necesito que vengas a casa a hablar. No supe si alegrarme o preocuparme, pero la ansiedad me hizo salir de inmediato. El trayecto en el tren me pareció eterno. No sabía si iba a encontrarme con un hombre dispuesto a escuchar o con alguien que todavía estaba tan herido que lo único que quería era hacerme daño. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. Empujé despacio y lo encontré sentado en el salón, con la mesa llena de papeles. No levantó la vista hasta que cerré la puerta. Siéntate, dijo, sin tono, sin emoción. Me senté frente a él, con las manos entrelazadas. He estado pensando, empezó. Pensando en todo lo que pasó, en lo que dijiste, en lo que no dijiste. Y creo que ya entiendo algo que no veía. Lo dijo con una calma que me resultó extraña, casi inquietante. ¿Qué entiendes?, pregunté con cautela. Que no fue un error, fue una decisión. Decidiste hacerlo, aunque sabías lo que significaba. No fue algo que te ocurrió, fue algo que elegiste. No pude discutirlo, porque tenía razón. Sí, lo elegí, y me arrepiento, respondí, no sé si sirve de algo decirlo, pero lo siento. Javier se inclinó hacia atrás en la silla, cruzó los brazos y me miró con frialdad. No sirve de nada,
pero está bien que lo digas. Al menos ya no estás mintiendo. Hubo un silencio largo, incómodo, solo interrumpido por el ruido del tráfico fuera. Voy a ser directo, continuó. He pedido el divorcio. Ya he hablado con un abogado y tengo claro que no quiero seguir con esto. Me lo esperaba, pero escucharlo en voz alta me golpeó el estómago. Lo entiendo, logré decir, aunque se me quebró la voz. No, no lo entiendes, replicó. Todavía crees que puedes explicar o justificar algo, pero ya no hay explicación que cambie lo que hiciste. Sin embargo, hay algo más que quiero aclarar antes de cerrar este capítulo. Me quedé mirándolo, esperando. Javier sacó de una carpeta varios papeles. He transferido la mitad de la cuenta conjunta a una nueva cuenta a mi nombre. No te estoy dejando sin nada, tendrás acceso al resto, pero quiero que entiendas que no pienso compartir nada más contigo a partir de hoy. No hace falta que lo aclares, Javier, dije con la voz baja. Ya lo sé. Él sonrió, pero no de forma amable. Sí, hace falta, porque no es solo por el dinero. Es por todo. Por los amigos, por la familia, por los recuerdos. No quiero que te quede nada mío. Sentí un nudo en la garganta. ¿Tampoco significaron todos estos años? No, contestó sin dudar, significaron algo, pero dejaron de significar en cuanto decidiste besarte con otro delante de nuestra puerta. No hay mucho que salvar después de eso. Durante unos segundos pensé en levantarme e irme, pero algo me detuvo. Quería escuchar hasta el final, aunque doliera. Javier se levantó, caminó hacia la ventana y se quedó mirando la calle. No pensaba vengarme, ¿sabes? Pero luego me di cuenta de que no quiero que esto te salga gratis. Lo miré sin entender del todo. ¿A qué te refieres? A que ya lo he contado. A tu familia, a tus padres, a tus compañeros de trabajo, incluso a algunos de los clientes con los que sé que hablas. No mentí, solo les dije la verdad, que me engañaste con un tipo del taller de la esquina. Me quedé paralizada. No tenías derecho. Claro que lo tenía. El mismo derecho que tú tuviste a reírte de mí detrás de mi espalda. Que todos sepan quién eres me parece justo. No podía ni respirar. ¿Y qué ganabas con eso?, pregunté intentando mantener la calma. Nada. Solo asegurarme de que no puedas seguir fingiendo. Has jugado a tener dos vidas, ahora tendrás que vivir con una sola y asumir lo que hiciste. Me llevé la mano a la frente intentando contener las lágrimas. No esperaba esto de ti. No esperabas que me defendiera, corrigió él, pero ya no soy el tipo al que puedes mentir sin consecuencias. Me levanté despacio, temblando. No voy a rogarte perdón, pero esto que haces no te hace mejor que yo. No lo hago por ser mejor, respondió, lo hago porque mereces sentir lo que yo sentí. La vergüenza, la humillación, la impotencia. Hubo un momento en el que creí que iba a perder el control, pero en lugar de gritar, me limité a mirarlo. ¿Te sientes mejor ahora? No todavía, pero lo haré. Me acerqué a la puerta. Si eso te calma, adelante. Yo ya no tengo fuerzas para seguir defendiéndome. No hace falta que lo hagas, dijo él, sin moverse. Ya te estás hundiendo sola. Salí del piso con un peso en el pecho que me costaba sostener. En la escalera, una vecina me saludó con una sonrisa incómoda, y supe que ya lo sabía. Sentí vergüenza, rabia y una especie de vacío que no sabría describir. Caminé sin rumbo durante horas, con la sensación de que todo el mundo me observaba. Al llegar a casa de mi hermana, ella lo notó al instante. ¿Qué ha pasado? Lo contó, respondí simplemente. Ella me abrazó sin decir nada. No te sorprendas, Marta, se lo buscó, dijo después, sin rastro de compasión. No te lo mereces,
pero lo entiendo. No quise discutir. Tenía razón en parte. Me encerré en la habitación y pasé la noche mirando el techo, sin poder dormir. Pensaba en cómo todo se había reducido a esto, dos personas que se quisieron, destruyéndose a base de orgullo y dolor. Los días siguientes fueron una especie de castigo público. Mis compañeros empezaron a evitarme, los clientes dejaban de llamarme, y mi jefe me pidió que me tomara un tiempo. Era evidente que la historia se había extendido por toda la empresa. Fui a hablar con mi madre, buscando algo de apoyo, pero incluso ella estaba más enfadada que triste. Siempre pensé que eras distinta, Marta, dijo, pero ahora veo que te pareces más a tu padre de lo que imaginaba. No supe qué responder. Me marché sin mirar atrás. Javier, mientras tanto, se encargó de que todo siguiera corriendo. Lo hacía con precisión, sin exagerar nada, pero sin dejar ningún hueco para la duda. Lo supe porque algunos amigos comunes me escribieron diciendo que lo habían escuchado de él directamente. No pedía venganza en público, solo explicaba la verdad. Su venganza era limpia, calculada y efectiva. No había gritos, ni destrucción de objetos, ni escenas. Solo una serie de hechos repetidos hasta que nadie dudara de lo que había pasado. Una noche recibí un mensaje suyo. Ya está hecho. Puedes seguir con tu vida. No respondí. Me quedé mirando el teléfono hasta que la pantalla se apagó. Sentí que ese mensaje cerraba algo dentro de mí, pero no sabía si lo agradecía o lo odiaba. Al día siguiente recogí mis cosas del piso de mi hermana y alquilé un pequeño estudio en el centro. Necesitaba estar sola, empezar desde cero, aunque no tuviera claro cómo hacerlo. Pasaron unas semanas sin noticias de él. A veces lo veía de lejos, en la calle o en el supermercado, y fingíamos no reconocernos. Cada vez que eso ocurría, sentía una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que ya no quedaba nada por decir. La historia había terminado, pero la sensación de haberlo perdido todo seguía pesando. Esa tarde, mientras caminaba por la Gran Vía con una bolsa de la compra en la mano, pensé en cómo un solo error puede convertirse en una cadena de consecuencias que no se detiene. No se trata solo de engañar o ser engañado, sino de lo que haces después, de hasta dónde estás dispuesto a llegar para demostrar que tienes razón. Javier había encontrado su forma de devolver el golpe, y lo había hecho con precisión. Lo peor es que parte de mí creía que lo merecía. Pero también sabía que aquello no iba a ser el final definitivo. No después de lo que ambos habíamos hecho, y de lo que todavía quedaba por decir. A mediados de noviembre, cuando ya creía que las cosas no podían empeorar, Javier demostró que aún le quedaban pasos por dar. Hasta entonces, su venganza había sido silenciosa, discreta, socialmente humillante, pero sin consecuencias legales ni económicas. Lo que vino después fue más frío, más calculado y mucho más doloroso. Yo ya me había mudado a mi nuevo estudio en el centro, un piso pequeño con paredes finas y una ventana que daba a un patio interior. Había encontrado un trabajo temporal en otra empresa de cosmética, en la que nadie sabía quién era ni qué había pasado. Intentaba mantener una rutina simple, levantarme temprano, ir al trabajo, volver y cenar algo sin pensar demasiado. No hablaba con casi nadie, y eso, de algún modo, me mantenía en pie. Una mañana, cuando llegué a la oficina, el director me pidió que subiera a su despacho. Su cara lo decía todo antes de hablar. Sobre su mesa había un sobre abierto. Dentro había copias de correos electrónicos antiguos y fotos mías que no recordaba haber visto impresas. Eran mensajes personales, algunos dirigidos a Javier y otros a Sergio, y una foto tomada en la puerta del portal, justo antes de que todo se descubriera. ¿Puedes explicarme esto, Marta?, preguntó el director con un tono que no dejaba espacio para evasivas. Alguien ha enviado esto a la Junta, con tu nombre completo y tu nuevo puesto. Lo reconocí al instante.
Javier había ido un paso más allá, mezclando mi vida personal con la profesional. No dijo mentiras, pero el contenido bastaba para arruinar mi reputación. Intenté mantener la calma y explicar que era un asunto personal, que no tenía nada que ver con el trabajo, pero sabía que en el fondo daba igual. En una empresa donde la imagen lo es todo, la palabra escándalo pesa más que cualquier argumento. Me pidieron que me tomara unos días para resolver mis asuntos personales. Sabía lo que significaba. Cuando salí del despacho, sentí una mezcla de rabia y miedo. No era solo que me hubiera dejado sin trabajo, sino la forma en que lo había hecho, con esa precisión suya de no dejar cabos sueltos. Esa misma tarde lo llamé. No porque quisiera reconciliarme ni discutir, sino porque necesitaba entender hasta dónde pensaba llegar. Contestó al tercer tono, con voz tranquila. ¿Qué quieres, Marta? ¿Por qué lo hiciste?, pregunté, intentando que no se me quebrara la voz. Porque puedo, respondió sin dudar. ¿No te das cuenta de que ya está todo destruido? No queda nada más que arrasar, le dije. Precisamente por eso. No me dejaste nada que conservar, así que tampoco pienso dejarte nada a ti. Su frialdad me dio más miedo que la rabia de las primeras semanas. No esperaba que fueras tan cruel. No soy cruel, contestó, solo estoy terminando lo que empezaste. Colgó sin esperar respuesta. Durante los días siguientes, intenté buscar apoyo en algún amigo, pero todos estaban incómodos, nadie quería involucrarse. Algunos ni siquiera respondieron los mensajes. En el barrio, la historia se había deformado tanto que ya ni siquiera era mía. Se decía que había estado con varios hombres, que Javier me había encontrado con Sergio en nuestra cama, incluso que me había ido con él después del divorcio. Nada de eso era cierto, pero ya daba igual. Cuando alguien repite algo lo suficiente, acaba convirtiéndose en verdad. Una noche, al llegar a casa, encontré un sobre bajo la puerta. Dentro había una copia de la solicitud de divorcio definitiva y una nota de puño y letra de Javier. Ya tienes todo firmado. No quiero verte más. Quédate con el coche, lo necesito menos que tú. Pero no vuelvas a usar mi nombre para nada. Esa mezcla de generosidad y desprecio me dejó vacía. Firmé los papeles sin pensarlo, y al día siguiente los envié por correo. Sabía que era el final formal de algo que llevaba roto mucho tiempo. Sin embargo, la calma no duró. 2 semanas más tarde recibí una citación judicial. Javier había presentado una denuncia por difamación preventiva. Afirmaba que yo estaba difundiendo rumores sobre él y su estado psicológico, algo que nunca hice. La denuncia no tenía sentido, pero sí propósito: obligarme a presentarme ante un juez, exponerme, recordarme que todavía podía manipular la situación. Fui con un abogado de oficio, que me explicó que todo parecía diseñado para hacerme perder tiempo y dinero. Esto no va a prosperar, me dijo, pero prepárate para que te exija pruebas, testigos, cualquier cosa que te desgaste. Y así fue. Durante semanas tuve que ir a declarar, aportar documentos, responder preguntas. Javier asistía a todas las audiencias, tranquilo, con su traje perfectamente planchado y esa actitud de quien sabe que no necesita gritar para ganar. Cuando salíamos del juzgado, me miraba de reojo con una leve sonrisa, como quien observa el resultado de su propio trabajo. No gritó, no insultó, no me tocó. Solo me hizo gastar dinero, tiempo y dignidad. Mientras tanto, Sergio desapareció por completo. Cerró el taller, según supe por un vecino, y se marchó del barrio. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. No es que esperara otra cosa, pero su silencio me confirmó que nunca fue más que un accidente en su vida, mientras que para mí había sido el detonante de una catástrofe. Si lo veía por la calle, probablemente ni me reconocería. Un día, recibí una llamada inesperada de la madre de Javier. «Quiero hablar contigo»,
dijo con voz seca. Quedamos en una cafetería cercana a su casa. Cuando llegué, ya estaba allí, con un café medio frío delante. Me miró sin saludo, sin compasión. No me llames más, dijo directamente. Ni a mí, ni a mi hijo, ni a nadie de la familia. Has hecho suficiente daño. No sé cómo puedes dormir sabiendo lo que has hecho. No intenté defenderme, porque sabía que no serviría. Solo quiero decirle que lo siento, murmuré. No quiero tus disculpas. Quiero que desaparezcas. Pagó el café, se levantó y se fue sin mirar atrás. A partir de ese día, entendí que Javier no solo me había quitado el trabajo y el nombre, sino también cualquier lazo humano que pudiera quedarme. La gente prefería creer su versión porque era más limpia, más fácil de digerir que la mía. La mía tenía matices, contradicciones, humanidad, y eso nunca vende. Empecé a evitar lugares donde pudiera cruzarme con conocidos. Me mudé otra vez, esta vez a un piso más pequeño en el barrio de Lavapiés, donde nadie me conocía y podía pasar desapercibida. Empecé a trabajar en una tienda de cosmética al por menor, cobrando menos pero al menos sin miradas incómodas. Un viernes, al salir del trabajo, vi a Javier frente a un restaurante, acompañado de una mujer más joven. Estaban riendo. No me vio. Me quedé quieta unos segundos observándolos. No sentí celos, ni rabia, solo una especie de curiosidad. Me pregunté si ella sabía quién era yo, si le habría contado algo, o si simplemente se había borrado mi existencia de su relato. Pensé en acercarme, en decir algo, pero al final seguí caminando. A esa altura, ya no quería pelear por un espacio en la historia de nadie. Sin embargo, lo que no sabía era que aún me quedaba una última humillación. A la semana siguiente, una compañera de la tienda me enseñó su móvil. «Eres tú, ¿verdad?», dijo con gesto preocupado. En la pantalla había una publicación anónima en una página local. Mi nombre completo, mi foto y un texto describiendo mi aventura con Sergio, seguido de detalles falsos sobre mi trabajo y mi vida. Lo habían publicado desde una cuenta nueva sin rastro de identidad, pero no hacía falta ser detective. Sabía perfectamente quién lo había hecho. Esa noche volví a casa temblando. Me senté frente al ordenador, abrí el correo y empecé a escribirle a Javier. Le pedí que parara, que no tenía sentido seguir haciéndome daño, que ya no quedaba nada que destruir. No le supliqué, solo le pedí que terminara. No contestó. Días después, la publicación desapareció sin explicación, pero el daño ya estaba hecho. Había cumplido su propósito, recordarme que no importaba lo que intentara reconstruir, él siempre podría derribarlo con una sola acción. Pasaron 3 meses. No volví a saber de él. Ni un mensaje, ni un correo, nada. Empecé a entender que la venganza, en su caso, no era un impulso momentáneo, sino un proceso meticuloso, pensado para que durara. Había conseguido arruinarme sin tocarme, destruirme sin insultarme. Y aunque en parte lo odiaba, también comprendía que lo había provocado. Había jugado con algo que él valoraba más que todo, su orgullo. Y eso, en alguien como Javier, era imperdonable. Cuando me miro ahora en el espejo, no reconozco a la mujer que era hace unos meses. No porque me vea más vieja o más triste, sino porque siento que ya no queda nada de aquella versión de mí que creía poder controlarlo todo. Si algo aprendí es que no hay venganza más efectiva que la que no necesita violencia ni escándalo, solo tiempo y precisión. Y Javier tenía las dos cosas. La última vez que hablé con Javier fue una tarde cualquiera de febrero, cuando ya no esperaba ni buscaba nada. Habían pasado meses desde la última vez que lo había visto de lejos con aquella chica frente al restaurante, y yo ya había asumido que, aunque compartíamos años de vida, no volveríamos a cruzar palabras. Esa tarde yo salía del supermercado con una bolsa en cada mano,
intentando equilibrarlas mientras buscaba las llaves en el abrigo, cuando escuché mi nombre. Me giré con el gesto cansado de quien espera otra cara incómoda del pasado, pero me encontré con él. Estaba solo, con las manos en los bolsillos y una expresión neutral, sin rastro de hostilidad ni sarcasmo. Me dijo que si tenía unos minutos, que quería hablar, que no me quitaría mucho tiempo. Dudé, pero asentí. Caminamos en silencio hasta un banco en una plaza sin niños ni ruido. Dejé las bolsas a un lado, y él se sentó como si no supiera por dónde empezar. Yo tampoco hablaba. Después de unos segundos, me miró. No te voy a pedir perdón por todo lo que hice después de lo tuyo, pero quería explicarte algo. Asentí sin decir nada, esperando. Pensaba que humillarte iba a hacerme sentir mejor. Pensaba que si te quitaba lo que yo sentía que me habías quitado, iba a recuperar algo. No lo hice por justicia, lo hice por venganza. Lo decía sin bajar la mirada, sin disfrazar el tono. No lo justifico, Javier, respondí, pero lo entiendo. Él se frotó las manos como si tuviera frío. Yo no. Pensé que iba a sentir alivio, pero no llegó. Ni con el trabajo, ni con la denuncia, ni con lo otro. Solo sentía vacío. No sabía qué decir. Me sorprendía que él tomara la iniciativa para hablar de eso, sin sarcasmos ni amenazas, como si de verdad necesitara decirlo. Entonces, ¿por qué lo hiciste durante tanto tiempo? Porque no podía parar. Cada vez que pensaba en ti con ese tío, en el portal, tan tranquila, me hervía todo. Era como un veneno. Me levantaba por la mañana y lo primero que pensaba era qué podías estar haciendo, si seguías viéndolo, si seguías hablando de mí como si yo fuera un imbécil. Nunca hablé de ti con él, dije en voz baja. Y él desapareció después de todo, ni siquiera tuve una conversación real cuando se fue. Javier me miró con atención. ¿Y te dolió? Sí, pero no por él, sino por lo que todo representó. Me di cuenta de que lo nuestro ya estaba roto mucho antes de que yo hiciera nada, solo que yo no lo supe hasta que ya era tarde. Él respiró hondo, mirando al suelo. Tampoco yo lo supe. Pensaba que estábamos en un bache, uno más. Pensaba que el tiempo lo arreglaría como siempre. Pero esta vez no. ¿Y ahora qué quieres?, pregunté. ¿Cerrar esto de una vez? No exactamente, dijo él. No vine a hablar para terminar nada. Vine porque necesitaba verte una vez sin rencor. Porque si no lo hacía, iba a seguir cargando con todo esto como si todavía estuviéramos en guerra. Me sorprendió. ¿Y qué esperas que diga yo? Nada. Solo quería verte y comprobar que tú también has seguido con tu vida. Que no estoy solo en eso. Me quedé en silencio. En realidad, no sabía si había seguido con mi vida o si simplemente había aprendido a vivir con el dolor. ¿Estás con alguien?, preguntó él de repente. No, respondí sin rodeos. Y no estoy buscando a nadie. Yo tampoco, dijo. Estuve un tiempo con una chica, la que viste aquel día, pero no funcionó. No podía empezar algo cuando todavía me pasaba el día pensando en cómo joderte más. La frase sonó brutal, pero honesta. ¿Y ya no piensas en eso? Ya no. Me cansé. Hubo una pausa larga. ¿Sabes lo que más me dolió?, dije entonces. No fue lo que hiciste después, ni las denuncias, ni los correos, ni lo que dijiste a todos. Fue cuando me quitaste todo sin hablar, sin darme ni una oportunidad de pedir perdón en condiciones. Entiendo que no me lo merecía, pero fue como desaparecer. De golpe. Javier bajó la mirada. No sabía cómo enfrentarte sin perder el control. Pensaba que si te escuchaba, iba a suplicarte que volvieras, y no quería eso. Quería que me necesitaras, que sintieras mi ausencia, y si te daba espacio para hablar,
no iba a conseguirlo. Lo conseguiste, dije. Tu ausencia fue como un castigo lento. Me vi sola en todo. Ni amigos, ni familia, ni trabajo. Fui una versión de mí que no reconocía. Él asintió. Yo también me perdí durante meses. Pero ya está. Miró su reloj y luego a mí. No te preocupes, no volverás a saber de mí. No habrá más correos, ni llamadas, ni publicaciones. Solo quería cerrar esto de forma limpia. Me quedé mirando sus ojos un momento. ¿Y crees que se puede cerrar algo así? No del todo, pero al menos dejarlo donde está. Yo no quiero seguir atado a esto. Yo tampoco, dije. Entonces bien, concluyó. Se levantó del banco, me miró con una mezcla de cansancio y alivio, y extendió la mano. La tomé. Fue un apretón corto, sin intención oculta. Luego se dio la vuelta y se fue. Me quedé allí unos minutos, sola, mirando cómo se alejaba entre la gente que no sabía nada de lo que habíamos vivido. No sentí paz, ni alivio, pero sí un tipo de aceptación que antes no tenía. Era cierto, lo habíamos llevado demasiado lejos los dos, y ahora, por fin, podíamos dejar de hacernos daño. Cuando llegué a casa esa noche, no encendí la tele ni el ordenador. Me senté junto a la ventana con un café frío entre las manos y repasé todo lo que había dicho. No me sentía mejor, pero tampoco peor. Solo cansada. Cansada de cargar con algo que ya no tenía sentido sostener. Pasaron algunos días y no supe nada más de él. No volvió a escribirme, ni a aparecer en ningún sitio. La denuncia quedó archivada oficialmente, y la empresa anterior me envió una disculpa formal, sin oferta de readmisión, pero al menos era un cierre simbólico. La tienda donde trabajaba me ofreció más horas, y empecé a ganar lo suficiente como para pensar en mudarme a algo un poco más digno. Ya no necesitaba esconderme, aunque tampoco buscaba recuperar nada de lo perdido. Sabía que ese capítulo estaba terminado, y aunque no lo cerramos con una reconciliación ni con una conversación de perdón, al menos lo hicimos sin seguir destruyéndonos. Una noche, mientras organizaba unos papeles viejos, encontré una foto de nosotros en Roma, en la fuente de Trevi. No la rompí, no la tiré. La guardé en una caja junto con otras cosas que ya no necesito pero que tampoco quiero olvidar. No porque todavía lo ame, sino porque fue parte de mi historia, una parte que me marcó, me equivocó y me cambió. Y aunque aún quedaban cosas por resolver en mí, al menos ahora sabía que ya no era necesario seguir sangrando por lo mismo. Habíamos hablado, nos habíamos visto por última vez, y aunque el daño seguía ahí, también había algo parecido a una tregua. No era perdón, pero era suficiente para seguir. Después de aquella conversación con Javier no pasó nada más, y que no pasara nada fue, en cierto modo, el punto final que no habíamos sido capaces de escribir antes. No me llamó, no me buscó, no se cruzó accidentalmente conmigo en ningún sitio. Era como si, al hablar, ambos hubiéramos soltado algo que llevábamos apretando demasiado tiempo. Yo seguí con mi vida, con sus pequeños avances y retrocesos, y empecé a sentir algo parecido a estabilidad. El trabajo en la tienda se volvió rutinario, los días pasaban sin demasiadas sorpresas, y la gente en mi entorno dejó de mirarme como si arrastrara una historia vergonzosa. La que yo fui quedó atrás, no borrada, pero sí silenciada lo suficiente como para poder caminar sin sentir que cada paso era una disculpa pendiente. Lo que más me costó, y sigue costándome todavía, es entender qué parte de todo lo que pasó fue realmente mi responsabilidad y cuál fue el resultado de una acumulación de cosas que ambos ignoramos durante demasiado tiempo. Siempre habrá quien diga que fui yo la que lo arruinó todo, y puede que tengan razón, pero si algo aprendí es que una infidelidad no aparece de repente como una mancha en una camisa limpia. Yo cometí un error, sí, uno muy claro, muy visible, muy torpe, pero ese error no nació solo,
Fue el final de una serie de momentos en los que nos dejamos de hablar, de mirar, de cuidar. Lo fácil es apuntar al acto, a la evidencia, a la traición más obvia, pero lo difícil es admitir que el daño ya estaba hecho mucho antes de que yo besara a alguien más. Pasaron los meses y cumplí los 40. Fue un día extraño. No hice fiesta, no invité a nadie, solo pedí comida a domicilio, apagué el teléfono y vi una película cualquiera. No fue tristeza lo que sentí, tampoco alegría, fue algo más neutro, una especie de aceptación tranquila de que la vida no siempre es como uno espera que sea. Había perdido muchas cosas en poco tiempo, pero por primera vez en años, no sentía que debía fingir nada. No tenía que justificarme ante nadie, ni pedir aprobación, ni esconderme de una versión de mí que ya no quería ser. Empecé a leer más, a salir sola a caminar por Madrid sin auriculares, sin mirar el móvil. Fui a un psicólogo, no para arreglarme, sino para entenderme un poco. No hablaba mucho en las sesiones, al principio solo escuchaba, pero poco a poco fui soltando todo lo que no había dicho en voz alta, que nunca me sentí vista, que durante años hice esfuerzos para mantener una relación que ya no me daba nada, que confundí la atención de otro hombre con amor, que esperé demasiado de alguien que solo quería dejar de sentirse invisible. En algún momento, también aprendí a perdonarme. No fue de golpe, no fue una frase inspiradora ni una epifanía en medio de la noche. Fue lento, incómodo, lleno de dudas. Algunas veces me despertaba pensando que todavía vivía en ese piso con Javier, que todo había sido una pesadilla y que aún estábamos a tiempo de arreglarlo. Luego abría los ojos, veía las paredes grises de mi estudio y recordaba todo con claridad. Ya no había vuelta atrás, y lo aceptaba con una calma que al principio confundí con resignación, pero que después reconocí como crecimiento. Mi madre volvió a hablarme, no fue fácil, pero con el tiempo entendió que juzgarme no iba a cambiar nada. Le costó, todavía se le escapa algún comentario, pero ya no me mira como si fuera una decepción. Mis hermanas también hicieron su parte, me invitan más seguido a comer los domingos, y aunque el tema de Javier no se menciona, es evidente que lo piensan. No me importa. No necesito que lo entiendan todo, solo que no me nieguen como si no existiera. No volví a enamorarme ni lo estoy buscando. Si llega, llegará, pero ahora ya no tengo esa necesidad de validación externa que me arrastró antes. Me gusta estar sola, aunque a veces duela. Hay una libertad en no tener que explicarle a nadie por qué llegas tarde o por qué no tienes ganas de hablar. Hay días en los que me gustaría compartir algo con alguien, claro que sí, pero no a cualquier precio. Ya no negocio mi paz por una compañía a medias. Hace poco me crucé con una de las vecinas del antiguo bloque donde vivíamos Javier y yo. Me reconoció, me saludó con esa amabilidad forzada que tienen los conocidos que no saben si deben evitarte o no. Me preguntó cómo estaba y le dije que bien, sin adornos. Me contó que Javier ya no vivía allí, que se había mudado a otra ciudad, que parecía estar rehaciendo su vida. No sentí nada. Ni rabia, ni tristeza. Solo una especie de alivio por saber que, igual que yo, él también había encontrado una forma de seguir adelante. Si hoy me pidieran resumir todo esto en una sola frase, no sabría hacerlo. No hay moraleja ni frase de cierre, no hay redención absoluta ni castigo ejemplar. Hay decisiones, consecuencias, pérdidas, aprendizajes y mucho tiempo desaprovechado. Pero también hay momentos de claridad que valen más que 1000 disculpas. No soy la víctima de esta historia, pero tampoco el villano. Soy una persona que tomó decisiones equivocadas, que pagó un precio alto, y que ahora intenta vivir con lo que queda. He aprendido a distinguir entre querer y necesitar. A veces quería volver al pasado, pero no porque lo extrañara, sino porque no sabía cómo enfrentar el presente. Ahora sé que no necesito a nadie que me haga sentir completa. Estoy bien sola, no perfecta, no feliz todo el tiempo, pero tranquila, que para mí ya es bastante. Trabajo,
Pago mis cosas. Cuido de mí lo mejor que puedo. Ya no busco excusas para lo que hice, pero tampoco cargo con culpa eterna. Esta historia no termina con un reencuentro, ni con una nueva historia de amor, ni con una gran revelación. Termina con una mujer que se miró al espejo después de perderlo todo y decidió no seguir mintiéndose. No para justificarse, sino para poder empezar de nuevo. Si algún día Javier vuelve a aparecer, no sé qué pasará, pero sé que no volveré a ser la misma persona que se escondía tras una rutina vacía. Lo que venga será diferente, porque yo ya no soy la de antes, para bien o para mal. Y eso, por ahora, es suficiente.